Bien, y también vean el listado que les subí, es el que el DEMRE publicó. El consejo es que todos los días revisen el DEMRE. Van a dar la PAES este año, todos los días revisen el DEMRE. Siempre pueden encontrar alguna información importante, relevante, para que no les falte el tiempo. Las, eh, las matrículas, perdón, el pago de las matrículas, bueno, no se llama matrícula, inscripción a dar la PAES la próxima semana empieza y dura un par de días nomás, no dura tanto tiempo. Así que estén atentos, ¿ya? Eh, hay muchas cosas que tienen que ver ahí. Y si pueden dar la PDT de invierno, denla, a pesar de que vayan a dar la PAES en verano. Claramente si es que pueden, ¿ya? Si es que tienen el dinero y si es que ya salieron de cuarto medio. ¿Por qué? Porque les va a dar una opción extra. Es más que nada eso y les va a dar una experiencia y esa experiencia en menos de un año es súper, súper valiosa. Entonces comencemos con resumen, nivelación. No, no es la misma para fin de año. La que va a comenzar ahora es solamente para la PDT de invierno. Bien, no es la de fin de año. Hay una diferencia con esa. Esa se va a hacer en junio, julio o algo así. Va a comenzar. Bien, esta es solamente, la que va a comenzar ahora es solamente para la PDT de invierno, que tiene el formato antiguo. O sea que en la de PDT de invierno no hay M2 todavía. Bien, entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? ¿Qué es lo más general que estuvimos viendo? Los conjuntos numéricos. No voy a hablar de todos los conjuntos numéricos, ¿ya? Porque esto es un resumen de la nivelación, pero vimos ciertos conjuntos numéricos. El más básico de todos que vimos era ¿cómo se llama este conjunto que tiene esta letra? ¿Lo recuerdan? Va del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y así, 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 hasta el infinito. ¿Cómo se llama este conjunto? Los naturales. Bien, y a los números de contar. Esa era una de las gracias que habíamos visto. Después había otro conjunto que tenía el mismo simbolito, pero con un cero abajo. Este conjunto se llamaba los cardinales. Bien, cardinales. ¿Y cuál es la gracia de este conjunto? Con diferencia del anterior, que aquí agregaban el cero. Bien, yo le estaba comentando en ese tiempo de que el cero no era un concepto tan fácil de ver. La nada, ¿para qué necesitamos un número para la nada? Si se trata de contar. Entonces, con los números cardinales, ahora tenemos un sistema de referencia. Ahora hay sistema de referencia, eso lo voy a colocar entre paréntesis. Hay sistema de referencia. ¿Referencia para qué? Referencia para sumar y restar. Bien, ahí vamos a ver sumas y restas. Vamos a colocarlo en los números cardinales. Bien, entonces, ¿cómo eran en este caso? Uno tenía que construir una recta numérica. Aquí la vamos a construir. Vamos a colocar el 0 más o menos en medio. Entonces para acá venía el 1, perdón, el menos 1. Para la izquierda estaban los negativos, ¿cierto? Menos 2, menos 3, menos 4. No, perdón, perdón, perdón. Ahora hay un sistema de referencia, pero antes de hacer esto, perdón, perdón, me estoy saltando el otro conjunto numérico, los números enteros, ¿bien? Porque vamos a hacer la suma y la resta al tiro de los enteros porque ya los vimos, ¿cierto? No vamos a hacerlo todo desde cero. Ya vimos los enteros, y los enteros, ¿cuál símbolo tenía? La Z, ¿bien? La Z de entero. No sé por qué Z, la verdad. Probablemente en algún idioma entero sea como con Z, pero bueno, no sé en cuál. Y la gracia de esto es que van desde el menos infinito, van contando así como en cuenta regresiva, menos 3, menos 2, menos 1, pasan por el 0 y después pasa por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito. Bien, la gracia que aquí obtuvimos varias cosas. Bien, cuando dije que ahora hay un sistema de referencia, en el anterior, perdón, me refería a que tenemos elemento neutro, que es el 0, ¿cierto?
para la suma. Para la suma y resta. Bien, pero acá, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos el inverso aditivo. Inverso aditivo, o también se llama u opuesto. También se llama opuesto, cuando tiene el signo cambiado. Y la gracia es que siempre que yo sume un número con su inverso aditivo, por ejemplo esto, menos a más a nos va a dar 0. Un ejemplo podría ser menos 3 más 3, esto nos va a dar 0. Bien, esa es la gracia. Siempre cuando coloco inversos nos lleva al elemento neutro. Y eso tiene que ver un poquito con grupo. Bien. Ok, entonces, eso es lo que habíamos visto. También aquí voy a colocar la acotación de que el infinito no es un número, es un concepto. Bien, ahí va a estar esta acotación. Y también voy a colocar la acotación acá de que el 0 no tiene signo. Bien, es neutro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí, sumas y restas. Vamos a colocar sumas y restas. Sumas y restas en Z. ¿Por qué en Z? Los números enteros, para que hagamos inmediatamente todo lo que son la suma y la resta. No nos vamos a pasear como lo hicimos nosotros, que lo hicimos de forma natural. Primero fuimos a los números, lo hicimos los números cardinales porque teníamos la referencia que era el 0, pero después le agregamos los números negativos porque nos dimos cuenta de que en la resta había un problema, de que cuando restábamos números que eran más grandes que otros, no teníamos respuesta positiva. Necesitamos colocar números negativos. Entonces, muy importante esto, porque la mayoría de los estudiantes se equivocan en este tipo de cosas. Este es un error súper común. De verdad, véanlo. De verdad, si lo tienen, si se dan cuenta de que de repente se están equivocando, lo pueden ver en las tareas que subí. Ustedes pueden intentar resolverlo y después compararlo con las respuestas que les subí, a ver si los signos estaban correctos. Háganlo para ver si de verdad tienen problemas. Muchas veces uno piensa que no. Yo sé restar y sumar bien, pero resulta que sumar y restar es más complicado, lo digo como de forma adulta, ¿cierto? Para los niños solamente tienen que sumar números normales. Pero, por ejemplo, uno aquí tiene que hacer cosas media extrañas. Uno tiene que hacer, por ejemplo, menos 3 más, digamos, más 5. Bien, entonces, ¿cómo sumo eso? Ese número lo voy a colocar así. Primero voy a colocar desde el 0 hasta el menos 3. Esa es la primera línea que se hace, si es que quiero resolver esa operación. Y después yo hago una línea que va desde donde terminó y se mueve 5 cuadros hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la gracia de este ejemplo que estoy colocando? De que el signo negativo nos dice que nos tenemos que mover hacia la izquierda en esta recta numérica, mientras que el más 5 nos dice que nos tenemos que mover, y lo hice mal porque me moví 4 cuadros, y el 5 nos dice que nos tenemos que mover 5 cuadros, ¿cierto? Entonces ahí muevo los 5 cuadros. Nos da como resultado 2. Y esa es la gracia visual de lo que está pasando acá. Esto nos da 2. Muchas veces ustedes en YouTube podrán decir como, bueno, si se están sumando con signos diferentes o están con signos diferentes, se restan, y si hay los mismos signos, se suman. Entonces empiezan a cometer ese error. Menos 3, menos 5 y les da menos 8. ¿Por qué? Porque en YouTube le dijeron que se sumaban. Perdón, eso está bien. El error es esto, que les da 8. Porque en YouTube le dijeron que se sumaba. Y está bien, sí, se suman, pero se deja con el signo negativo. El problema es que esa explicación de YouTube no es una explicación para dar la prueba mañana en una cosa que no entiendo. Bien, así como que mañana tengo que dar la prueba de esto, quiero aprender algo rápido, bien, lo aprendo así. Pero ustedes tienen que dar la prueba a fin de año y de esto no se trata la prueba. Esto es algo básico que van a tener que hacer para la prueba. Así que es mejor que lo aprendan bien, que lo aprendan el concepto que hay en el fondo. ¿Por qué me da el menos 8 y no es un 8? Si me habían dicho que se sumaban. El tema es que si, por ejemplo, yo hago ese ejercicio, lo voy a colocar acá en rojo, menos 3, menos 5, y lo coloco acá visualmente, fíjense que lo que va a pasar es que yo primero el menos 3 me dice que muevo 3 cuadros hacia la izquierda, ¿ok? Y después el menos 5 también me dice que me muevo a la izquierda, porque el menos me dice que me muevo hacia ese lado.
Entonces me muevo otros 5 cuadros hacia la izquierda. Aquí voy a colocar la otra línea que se mueve 5 cuadros. Ahí tengo 3, 4, 5 cuadros. ¿Hacia dónde llego? Hacia el menos 8. Entonces lo que me dice es que en realidad se sumaron estas dos flechitas, por eso dio 8, pero queda menos 8 porque las dos apuntaban hacia la izquierda. Se restan en el caso que tienen signos diferentes porque apuntan hacia lados diferentes. Pero ¿en qué signo va a quedar? Depende cuál flecha es la más grande. En este caso, el más 5 se movía más hacia la derecha que hacia la izquierda. Y esas son las razones de por qué nos da un signo negativo o un signo positivo. Al menos tienen una referencia visual, en este caso, para resolver esto. Bien, cuando uno se aprende una regla, así de forma mecánica, solamente para la prueba, eso también no lo voy a juzgar, porque yo también lo he hecho varias veces en la carrera. El tema es que te impide después, más adelante, entender por qué se hacen otras cosas. Y uno termina solamente mecanizando y entendiendo poco. Lo que queremos, como este es un curso de preparación, no son una recopilación de videos de YouTube, es un curso de preparación, no es solamente responder, o sea, queremos responder bien, por supuesto, para eso estamos, pero para eso tenemos que entender, porque esto es lo básico. Las preguntas se tratan sobre álgebra, sobre datos de azar, se tratan sobre geometría. Por lo tanto, esto es lo básico y no podemos hacerlo de forma tan mecánica porque van a haber situaciones en que esas formas mecánicas nos van a complicar la vida. Bien, porque o se nos va a olvidar una cosa y todo el resultado va a estar mal y, vamos a creer que no entendemos la materia avanzada, cuando en realidad es la básica la que tenemos problemas. Bien, entonces eso es una de las cosas que vimos nosotros en, en el resumen. Nosotros también vimos las multiplicaciones, ¿cierto? Vimos multiplicación y división en Z. ¿Cómo era esto? La multiplicación, bien lo voy a abreviar, multiplicación, es una suma abreviada. La gracia es que estoy sumando eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 por 4, esto es lo mismo que tomar 3 más 3, bueno, ahí coloqué mal, más 3, más 3. Se suma 4 veces 3. Bien, se suma 4 veces 3. Esa es la explicación de una multiplicación. En la división, nosotros habíamos colocado más cosas. Y esto es súper importante porque en la multiplicación es fácil darse cuenta en qué caso se utiliza, pero la división tiene formas más difíciles de interpretarse. Tiene estas 4 formas que habíamos visto en clase. ¿Cuántas veces? Voy a colocar acá un ejemplo. 12 dividido en 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? ¿Bien? O sea, ¿cuántas veces tengo que sumar el 3 para que me dé 12? Eso es una de las preguntas que puede ser, ¿cuántas veces cabe? También, ¿cuántas veces, que también se puede decir de esta manera, cuántas veces el 12 contiene al 3? En este caso, como que cambiamos los papeles. Ahora ya no estoy viendo cuántas veces cabe el 3, sino que estoy viendo el envase, en este caso el 12, cuántas veces contiene a este número que es más chiquitito. O sea, como cuánto de este número cabe dentro de este envase más grande. Intercambio los papeles, pero esto muchas veces les complica a los estudiantes. ¿Cuántas veces este número contiene al otro? Y no entienden bien cómo va la división. Entonces, en este caso, esta forma de decirlo me está diciendo también 12 dividido en 3. Eh, También puede decirse como repartir, ¿bien? Repartir o separar en partes iguales, en separar en 3 partes iguales al 12. Esto, fíjense que un concepto ya distinto. También, ¿cuántas veces multiplicar 3 para que dé 12? Esa también es otra pregunta, la voy a colocar aquí. ¿Cuántas veces se multiplica 3 para que dé 12? Perfecto. Muy bien, perfecto.
hay que entender estas cosas. Yo sé que puede parecer que estoy colocando una lista de, esto es evidente, pero los ejercicios que más complican son cuando le hacen preguntas de este tipo y no le dan el ejercicio directo, porque ustedes, claro, sabrían dividir 12 en 3, eso lo sé, pero si yo les hubiese colocado cuántas veces el 12 contiene al 3, probablemente muchos hubiesen explotado, hubiesen dicho, no tengo idea en qué orden está esta cosa. ¿Es 12 dividido en 3 o es 3 dividido en 12? ¿O es división incluso? ¿A qué se refiere con contiene? Entonces son cosas que igual tienen que interiorizar. La última es la razón entre 12 y 3. ¿Bien? Eso es lo que es una división. Eso es conceptualmente lo que estamos haciendo. Por supuesto, entonces, si ustedes hacen la división 12 dividido en 3, visualmente, nosotros lo que podríamos hacer es tomar 12 cuadros, aquí tengo 12 cuadros, y dividirlo en tres partes iguales. Aquí me quedó horrible, pero es lo que hay. Entonces, lo divido en tres partes iguales. Aquí está el intento de dividirlo en tres partes iguales. Y fíjense entonces que nos queda eh, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Y cada una de estas partes que es igual tiene cuatro cuadritos. Bueno, al menos en este intento de dibujo feo que hice. ¿Ya? Entonces, eso es visualmente lo que está pasando al realizar una división. En ambos casos, y esto es algo que habíamos visto, en ambos casos, se respeta la ley de signos. La ley de signo era positivo con positivo me da positivo, negativo con negativo me da positivo, negativo con positivo y positivo con negativo. En ambos casos me da negativo. También en ambos casos se respeta la ley de signos y se tiene prioridad ante la suma y la resta. ¿Qué significa esto? Que yo primero multiplico y divido antes de sumar y, o sea, sí, eso, multiplico y divido antes de sumar y restar. A menos que, voy a colocar la acotación por si acaso, a menos que un paréntesis me diga lo contrario. ¿Han escuchado esa afirmación tan famosa en internet, Goku le gana? Bueno, aquí el paréntesis le gana. ¿Ya? El paréntesis siempre tiene prioridad ante otra operación. El paréntesis me dice cuál es la operación que tiene que hacerse primero ante cualquier otra. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. Es como el Goku de en las animaciones. Bueno, el paréntesis es ese papel. Bien, si les gusta otro personaje y piensan que está más OP, bueno, no, mentira. Entonces vamos al siguiente. Agregamos otra página más. La multiplicación tenía ciertas propiedades que me gustaría que, si bien no se las sepan de memoria, al menos intentasen recordarlas cuando repasen las clases. Era la asociatividad, estaba la distributividad y estaba a ver, asociatividad, distributividad. Eh, ¿Cuál me falta? Eh, mm, el orden de los factores no altera el producto, pero ¿cómo escribo eso? Eso se llama... Uy, se me olvidó el nombre de esto. Bueno, pero el orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Ya recordaré cuál es el nombre. ¿Qué es lo que nos dice esto? Por ejemplo, si tengo 3 por 4 por 5, yo podría resolver esto. Fíjense que aquí voy a colocar un paréntesis, esa multiplicación se hace primero, pero esto es lo mismo que yo hubiese hecho esta multiplicación primero. Bien, eso es asociatividad. Yo puedo escoger que multiplico primero. La distributividad me está diciendo que si hay un paréntesis donde hay algo que se está sumando, voy a colocar otros números, creo que ese 3 ahí está mal, voy a colocar 5 más 2. Esto multiplica cada término que está dentro del paréntesis. Entonces nos queda 3 por 5 más 3 por 2. Bien, fíjense que este número terminó multiplicando a los otros dos números que estaban dentro del paréntesis. Y el orden de los factores no altera el producto, significa que
yo puedo hacer, bueno, que yo puedo dar vuelta a los números, ¿bien? 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Tiene un nombre, ¿alguien se acuerda del nombre? Por alguna razón tengo un bloqueo mental y no puedo recordar el nombre de esto. Eh, Uy, se me olvida, no lo puedo recordar. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? Eh, Conmutatividad, ahí está la palabra. Ya, conmutatividad. Tatividad. Menos mal. Estaba cayendo en vergüenza. Esta es la propiedad más importante y no la estaba tomando en cuenta. Ok, entonces, eso es lo que vimos en la multiplicación. Después estuvimos viendo eh, los números. ¿Qué otro conjunto nos falta acá? Los números racionales, ¿cierto? Los números racionales se escribían con una Q, ¿bien? Una Q que tiene como un palito entre medio. ¿Cuáles son los números racionales? A diferencia de lo que la gente piensa que son los decimales, los números racionales son los números, y esto es importante, son los números que se pueden escribir como fracción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos esto es una fracción. Una fracción es una división. ¿Bien? Una fracción es una división o también se le puede llamar o una razón. Bien. Esto de acá, A y B, pertenecen al conjunto de los enteros. Profe, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de inventar? ¿Qué es esa letra extraña? Esa letra extraña significa pertenece. ¿Bien? El lenguaje matemático. Se los coloco ahí por si es que quieren aprender un poco el lenguaje matemático. La verdad es que en la PAES no hay tanto lenguaje matemático, pero sí hay un poco. Entonces, ir aprendiéndolo eh, igual es importante. Sobre todo cuando hay cosas de funciones. En funciones hay harto lenguaje matemático, porque de eso se trata, funciones. Entonces, había una condición. B tenía que ser distinto de cero. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué, ¿cierto? El porqué de esto, bueno, el porqué en realidad es separado cuando es pregunta. ¿Por qué? No coloco casi ninguna tilde y me preocupo de esto, pero bueno. ¿Por qué? El porqué es porque no se puede dividir por cero. No se puede dividir por cero. Es un pecado capital, ¿ok? Por cero. El pecado de las paraísos de las matemáticas quedan fuera de eso si es que dividen por cero. Se indefine, esa es la cosa. Se indefine o indetermina, que vendría siendo lo mismo. Entonces el resultado explota. Si ustedes hacen eso en su calculadora, les va a dar o syntax error o match error. Va a depender de la calculadora que tengan, la verdad. Debería ser match error. Eh, bueno, en ciertos casos es syntax error. Es que las calculadoras son medias raras. ¿Ok? Bien, entonces eso eran los números racionales, los que pueden ser como fracciones. Entonces, lo que vimos enseguida, de forma natural, fueron las fracciones, ¿cierto? Las fracciones, para sumarse, por ejemplo, tengo esta fracción de acá, A más B por C sobre D más E sobre F. Profe, ¿qué son esas letras? Son números cualquiera, solamente que yo no me estoy casando con ningún número. Yo en vez de colocar un número fijo, voy a colocar esto que está acá. Eh, ¿Y abajo qué va? Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Colocamos abajo el mínimo común múltiplo. A propósito, la fracción tiene dos partes. La parte de arriba que se llama numerador y la parte de abajo que se llama denominador. Entonces nosotros lo que hacemos para resolver una suma o resta de fracciones, bien, vamos a colocar acá una suma o resta, porque vamos a colocar una resta entre medio, es buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Y según eso, amplificamos las fracciones.
El otro día estaba haciendo una clase particular donde la gente me decía que, bueno, es que me aprendí la técnica de la mariposa o de la sonrisa, donde si tengo esto así, lo que hago es multiplicar B por D y multiplicar cruzado D por A más C por B. Y listo, ahí está. Todo lo que usted me está enseñando, profe, lo puedo hacer en esta fórmula. Bueno, entonces, por ejemplo, si alguien le pasase algo como 56 sobre, no sé, vamos a colocar aquí 20 más 15 sobre puede ser 25. Bueno, le encargo que hagan esto. Le encargo que hagan 25 por 20 y hagan 25 por 56 más 15 por 20. A ver si están entretenidos hacerlo de esta manera. Son multiplicaciones grandes, largas. Todas van a tener que estar haciendo ahí un montón de rato y de hecho podemos hacerlo un poquito más complicado para que sea más horrible y horroroso hacer esto. Podríamos colocar aquí un 15, por ejemplo. Entonces ahí sería bastante horroroso hacer este cálculo, porque no hay ninguna multiplicación que sea llegar y hacerlo. Bien, todas las multiplicaciones van a estar un poquito pesadas y el resultado después vamos a tener que simplificarlo porque la respuesta siempre va a estar simplificada en la PAES. Entonces aprenderse estas cosas y sobre todo si hay tres, después hay otro más, que por ejemplo puede ser 3 sobre, no sé, vamos a colocar aquí 3 sobre 5. Después, este resultado va a tener que sumarlo con esto. Y se complica bastante el asunto. Así que esto justamente, aprenderse cosas mecánicas, está bien si la prueba es mañana y tengo que aprenderlo y voy a aprender de alguna forma rápida para yo dar el examen mañana. Pero ojo, que la PAES, de nuevo, no se trata de estas cosas simples. Esto lo van a tener que ocupar en cada ejercicio. Y si ustedes lo hacen e inflan cada uno de estos ejercicios a este nivel, lo único que van a lograr es que no van a terminar la PAES a tiempo. Y la PAES es una prueba de tiempo, ¿ok? Es una prueba de hacerlo en 2 horas y 20 minutos y necesitan energía, necesitan velocidad. Y cuando ustedes lo hacen de esa manera, no lo logran, porque si bien es mecánico, es simple de entender, es largo de hacer. Entonces lo que tienen que hacer correctamente es buscar el mínimo común múltiplo. Ejemplos, profe. Bueno, veámoslo en la siguiente página. Ese mismo ejercicio que estábamos haciendo, por ejemplo. Voy a colocar algo parecido a lo que estábamos haciendo, a ver si es que se resuelve rápido. 3 más 5, 56 sobre 20, había colocado 25, más creo que había colocado, no creo que aquí coloqué un 15, y aquí coloqué aquí un 15 y aquí abajo un 25, ¿bien? Y lo estaba restando porque quería además mostrar las restas, ¿bien? Entonces aquí vamos a colocar una resta. Creo que en el otro no lo estaba restando, pero aquí agreguemos la resta para que sea bonito. Entonces hay que buscar el mínimo común múltiplo entre estos tres. Y el mínimo común múltiplo, uno hace una lista. ¿Qué son los múltiplos? Es tomar el número y ir sumándolo varias veces. 5 más 5 nos da 10, más 5 nos da 15, más 5 nos da 20, más 5 nos da 25, más 5 nos da 30, más 5 nos da 35, más 5 nos da 40. Esta es una forma, después yo hago los múltiplos de 15, que nos da 15, 30, 45, 60, y así hacia arriba, y después los múltiplos de 25, que nos da 25, 50, 75, 100, y así hacia arriba. Pero nosotros también habíamos aprendido otro método, que probablemente en este caso, voy a borrar un poco esto para que podamos colocar el método al ladito y resolverlo rápido. El otro método era lo siguiente, era tomar estos tres números, tomar el 5, el 15 y el 25 y comenzar a dividirlo. El primer número por el que podemos dividir es 5, y cada uno de estos lo dividimos por 5, porque todos se pueden dividir por 5. Entonces este nos va a quedar en 1, este nos va a quedar en 3 y este nos va a quedar en 5. Después lo que hacíamos era simplemente, ya que no puedo dividir ninguno de estos al mismo tiempo, multiplicar todos los que quedan. ¿Bien? Sí, solamente la gracia es que solamente, no es solamente en primos, pueden hacerlo en números que no sean primos, pero al fin y al cabo, al final del día, si lo hacen solamente en primo, igual van a llegar a la respuesta correcta, ¿ok? La gracia es que cuando yo divida al menos a dos de estos que están acá. Cuando yo ya no puedo dividir a más de uno, multiplico todo lo que queda. Bien, alguien por ahí
también quería seguir dividiendo y eso también está bien. Divido este por 5, entonces se queda en 1. Después divido por 3, entonces este queda en 1. Y lo que hago es multiplicar solamente estos que están acá. ¿Bien? Eso es algo que también se aprende en el colegio. El tema es que estos pasos que coloqué en verde son medio innecesarios, porque fíjense que igual voy a estar multiplicando 5 por 5 por 3, y aquí también ya lo estaba haciendo, estaba multiplicando 5 por 5 por 3. Pero bueno, hagámoslo de esa forma: 5 por 5 por 3 es 25 por 3, que nos da 75. Es el mínimo común múltiplo entre estos números que están acá. Entonces después me pregunto, ¿por cuánto debo multiplicar el 5 para llegar a 75? Entonces ustedes multiplican por los otros dos números que quedan. En este caso, 5 por 3 es 15. Entonces esto se multiplica por 15 arriba y abajo. 3 por 15, 45. En este caso, eh, el 15 es estos dos números que están acá, por lo tanto se tiene que multiplicar por 5, arriba y abajo. Nos queda 56 por 5, ese es un número medio feo, pero yo les voy a dar un consejo cuando multipliquen por 5. Es multiplicar por 10, que es agregarle un 0, y después dividir por 2. Así que nos queda 560 dividido por 2. Eso es 280. Bien, y así yo multiplico por 5 rapidito, 280. Y no lo pienso mucho, no estoy multiplicando uno por uno. Fíjense que eso me ahorra un poco de tiempo. Agregarle un 0 y después dividir por 2. A mí, por lo menos, me sale más simple eso: multiplicar por 10 y después por 2. Porque dividir por 2 es más fácil, es partirlo por la mitad nomás un número, y multiplicar por 10 agregar un 0. Entonces, ninguno de los dos pienso demasiado. Eh, en cambio, multiplicar por 5 sí hay que pensarlo: 5 por 6, 30, 5 por 5, 25, y después sumar lo que queda ahí. Y ahí nos da el 280, pero bueno. Y el veinticinco es por 3. 3 por 25 nos da 75, arriba y abajo. Esto se está restando, ¿bien? Tengo que respetar el signo. Fíjense que aquí hay una resta, entonces aquí también está esa resta. Y 3 por 15 nos da 45. Entonces ahora resuelvo esto que está acá. Este con este se van a eliminar, fíjense que eran los mismos, y nos va a quedar 280 sobre 75. Aquí no hice algo que es súper importante hacer, que no hubiese hecho que el ejercicio hubiese sido mucho más corto, pero yo me enfoqué demasiado en el mínimo común múltiplo. Se lo voy a explicar en las multiplicaciones, pero aquí lo que siempre había que hacer antes, ojo, que había que multiplicar, ojo, que había que simplificar antes. Simplificar antes significa dividir arriba y abajo una fracción por el mismo número. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Si hubiese simplificado antes, me hubiese dado cuenta que esto y esto eran lo mismo y se iban a eliminar entre sí. Pero no me di cuenta porque no simplifiqué antes, y eso es un error. Bien, siempre la idea es simplificar antes. Y de hecho, ya que sabemos que esto y esto se van a eliminar, ya sabemos que la respuesta es, fíjense lo rápido que era si hubiésemos simplificado antes. Ya sabemos que la respuesta es 56 sobre 15. Ya, pero voy a dejar esto y voy a hacer la división. Este de acá, si yo divido por 5, me da 15 justamente, y este de acá me va a dar 56. ¿Ven? Porque justamente 5 por 56, 280, y 280 dividido en 5 es 56. Y vuelvo al resultado. Simplificar antes, siempre importante. Aquí había que hacerlo. Me enfoqué demasiado en el tema del mínimo común múltiplo, pero es que quería mostrarle que el mínimo común múltiplo hace que este número no se infle tanto. En el caso anterior, iba a tener que multiplicar 5 por 15 por 25, y iba a quedar un desastre, iba a quedar un número muy, muy grande. Entonces, en general, siempre traten de simplificar antes de hacer cualquier cosa y buscar el mínimo común múltiplo. No aprenderse eso de la mariposa, que está bien para dos sumas, ¿ya? Pero no para sumar dos fracciones chicas. Pero cuando ya son más grandes, yo prefiero el mínimo común múltiplo. Si no, los números van a quedar horribles. Luego habíamos visto la multiplicación y división de fracciones. Y las reglas eran súper simples. La multiplicación de fracciones era simplemente hacia el lado, multiplicar lo que está arriba con lo que está arriba y lo que está abajo con lo que está abajo. Ejemplo: 3 medios multiplicado por 5 séptimos es multiplicar 3 por 5 dividido en 2 por 7. Y 3 por 5 es igual a 15 y 2 por 7 es igual a 14. Un consejo: simplifiquen.
¿Qué cosa? Por ejemplo, si tengo 3 por 15 por 25 sobre 9 por, vamos a colocar 6 sobre 8. Entonces, ¿cuál es la simplificación? Cuando tengo solamente multiplicaciones y divisiones, yo puedo, o sea, solamente multiplicaciones, yo puedo simplificar cruzado. Este 15 con este 25 los puedo simplificar. Ambos por 5. Ambos se pueden dividir por 5. Fíjense, voy a dejar lo que uno acostumbra a hacer es colocar acá el número que queda como resultado. Aquí nos queda un 5. Y 15 dividido en 5 nos queda un 3. ¿Y esto por qué lo hago así? Para después no tener que volver a escribirlo. Y fíjense, aquí me queda un 3 y arriba también hay un 3. Y 3 dividido en 3 nos da 1. Entonces fíjense que eso se pueden simplificar, ese 3 con el 3 que no había quedado, y todo eso es un 1. Bien, porque 3 dividido en 3 nos da 1. Entonces aquí nos quedó un 5, aquí nos quedó un 9, aquí nos quedó un 6 y aquí nos quedó un 8. Ese 8 que está acá, ese 6 y este 8 que está acá también los pudimos haber simplificado. Este 6 con este 8 los pudimos haber dividido en 2, cada uno de estos. Entonces aquí nos iba a quedar un 3 y me lo voy a colocar con otro color para que no lo confundan. Aquí nos iba a quedar un 3 y abajo nos iba a quedar un 4. ¿Por qué? Porque 8 dividido en 2 nos da 4 y 6 dividido en 2 nos da 3. Entonces eso era 3 cuartos. Y ahora fíjense, este 1 de acá ni siquiera hay que colocarlo. Lo voy a colocar con unas liñitas así para que se fijen que no importa en nada. ¿Por qué? Porque multiplicar por 1 deja todo igual. Entonces, lo que yo puedo seguir haciendo es dividir estos dos. ¿Por qué? Porque ambos se pueden simplificar por 3. ¿Y qué nos va a quedar? 3 dividido en 3 es 1 y 9 dividido en 3 nos da 3. Así que abajo nos quedó un 3, así que a 5 tercios, y este nos quedó un cuarto. Luego multiplico hacia el lado. 5 por 1, 5, 3 por 4, 12. Entonces la gracia de esto es que aquí estos números multiplicados no iban a dar números muy grandes, 9 por 8 por 15, 3 por 25 por 6. Y después de eso, recién tener que hacer la simplificación. Es mucho. Mejor simplifiquen todo lo que puedan simplificar antes. Esto va a ser bastante, bastante útil cuando lleguen a técnicas de conteo. Igual técnicas de conteo tengo entendido que actualmente es de M2, pero bueno, si la van a hacer, van a tener que aprender esto, sobre todo si quieren alguna ingeniería o algo así. Por ahí la persona que quería arquitectura, eh, hay una sola universidad que pide M2, que creo que es la Universidad de Chile. Bueno, es la Universidad de Chile, lo recuerdo bien. Pero todavía no dice cuál es el porcentaje. Me metí en la página y todavía no dice el porcentaje. Esos porcentajes todavía no están definidos. Yo estoy seguro que va a haber otra publicación más. Así que siempre atentos al demo. Ustedes tienen que saber las ponderaciones, tienen que saber el puntaje mínimo, el último que ingresó el año anterior. Tienen que saber ese tipo de cosas. Tienen que ir fijándose en esos detallitos, ¿ya? Sobre todo hay grupos de Facebook. En estos casos prefieran Facebook que Instagram, ¿ya? Hay grupos de Facebook de universitarios, o sea, de como PSU 2000 tanto. Y resulta que quedan puros universitarios en ese grupo y son varios miles. Entonces ahí ustedes siempre pueden preguntar experiencias en tal universidad o en tal carrera, alguien que me comente cómo les va en esta carrera y la gente tiene a disposición, siempre responden. Está lleno de gente que está dispuesta a comentarles sus experiencias personales. Ustedes no las tomen como una gran razón, tómenlo como una opinión que les da un contexto, ¿bien? Como experiencia de ellos. Pero ustedes tienen que estar convencidos de lo que hacen. Tampoco regalen su opinión al resto. Bien, eso con las multiplicaciones, pero ¿y las divisiones, profe? Bueno, las divisiones eran lo siguiente. Si yo quiero dividir dos números, A sobre A dividido en B, o sea, A sobre B dividido en C sobre D, esto es simplemente dar vuelta esto que está acá. Y al darlo vuelta, la gracia es que lo transformamos en multiplicación. La mayoría de estudiantes lo da vuelta y siguen con la división. No, la gracia de darlo vuelta es que se transforme en una multiplicación. Esa es la gracia. También pueden pensarlo de la siguiente manera. Si lo tienen así, pueden pensar que esto es la multiplicación cruzada. Multiplicar para acá, y multiplicar para acá, hacia arriba. Bien, entonces les va a quedar justamente eso, la multiplicación cruzada. Voy a colocar ahí, denme un momento. Ya, ahí está. Les va a quedar A por D arriba y B por C abajo. Entonces ustedes pueden pensarlo de cualquier forma. Ejemplos.
Por ejemplo, 3 medios dividido en 3 medios, perdón, en 2 tercios. Ven aquí el error que todos comenten, ah, profe, simplifico cruzado. No, porque eso es la multiplicación, no es la división. Aquí primero hay que pasar la multiplicación. Entonces ustedes lo que podrían hacer es dar vuelta el divisor y fijarse que en realidad lo que nos va a quedar no se puede simplificar. Entonces nos va a quedar 3 por 3 y 2 por 2. 3 por 3 es 9 y 2 por 2 es 4. O también si lo hacen pensándolo en el otro método, que es la multiplicación cruzada, ustedes simplemente multiplican para allá arriba y para acá abajo. Entonces el resultado les va a quedar 3 por 3 arriba 9 y 2 por 2 abajo 4. Este parece más rápido, ¿cierto? Sí, es más rápido, pero por alguna razón nunca me lo pude aprender de memoria. Yo siempre hice este que está acá. Porque la división es el inverso de la multiplicación, ¿bien? Eso es otra cosa que aprendimos. La división es el inverso de la multiplicación y por eso yo sé que el inverso es dar vuelta a la fracción. Eso es el inverso multiplicativo. Entonces lo voy a dejar acá como una acotación. El inverso multiplicativo, el inverso multiplicativo es dar vuelta a la fracción. Bien, a veces le dicen inverso, solito, sin nada. Bien, y el elemento neutro es el 1. Ok, entonces estos son los elementos más importantes que nosotros vimos. Esto es lo que yo quiero que queden. La parte de los decimales no es tan importante. Fíjense que en realidad hay súper poquito de decimal en la prueba, porque esa aritmética normalmente se resuelve con calculadora. Habrán ejercicios de pasar de fracción o sea, de decimal a fracción, pero eso se lo voy a subir en un video de resumen, porque esa clase no la pude grabar y les voy a hacer un video de resumen de eso. Entonces, eso, para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna duda, consulta. Creo que ya estoy en la hora. Sí, ya estoy en la hora, estoy justito. ¿Dudas, consultas sobre esto? Sobre el resumen de la clase. ¿Algo en general que no hayan comprendido? Yo aquí hice el resumen de las cosas que yo quiero que sí o sí se las queden en la nivelación. Sí o sí. Vimos un poquito de más cosas, vimos los múltiplos, vimos los números primos, pero eso es algo que nosotros podemos ver de nuevo en las clases, porque hay una clase de números primos, hay una clase de múltiplos. Bien, va a ser un poquito más rápida, porque no voy a explicarlo desde cero, pero lo podemos volver a ver. Sumar, restar, multiplicar, dividir y entender las fracciones no es algo que vayamos a volver a hacer de forma tan profunda y con tantos ejemplos, ¿ya? Es algo que lo vamos a ver, pero a la rápida. Vamos a sacar mínimo como múltiplo un par de ejercicios y listo, ya sabemos dividir de aquí en adelante. Entonces, eso. Bien. Entonces, si no hay dudas, lo dejamos hasta acá. Que les vaya bien. Recuerden, los que quieran seguir estando conmigo, me envían ahí un WhatsApp cuando vemos el tema de los cursos que necesitan. Pregúntenme bien para que no tengan dudas y consultas como, ¿y en esta clase qué va a pasar? Y en esto, pregunten todo lo que sea necesario. Yo les voy a responder. Bien, por los pagos mensuales por WhatsApp. Creo que que tú me tienes en WhatsApp, que tiene ahí mi número. Me puedes consultar. Si, por ejemplo, cuáles son los ramos o asignaturas que quieres tomar. Como máximo es 18.000 y como mínimo es 4.000 si es que tomas uno solo. Y ahí tú ves qué es lo que necesitas, porque también depende de lo que quieres estudiar. Si no me equivoco, tú querías estudiar algo con informática, así que probablemente tengas que dar la M2 y una de ciencias. Así que probablemente necesites todo, pero también depende de que si quieres estudiar todo conmigo. Eso también es algo tuyo propio. Bien, si es que no me equivoco. No sé, ahí me corrige si es que... bien. Igual cualquier duda, consulta al WhatsApp. Bien. Y eso, que les vaya muy bien. Y bueno, también recuerden que también estoy disponible por clases particulares que también son online, o sea, puedo hacer presencial, pero va a depender de que vivan cerca de mi casa, y también online, que también puedo hacer si es que están terminando el colegio y quieren cuidar su NEM y su ranking, que es importante, ¿cierto? Tienen que salir con buenas notas. Estoy haciéndole clase hace poquito a un estudiante que quiere estudiar medicina. Él necesita tener un NEM alto. Entonces, también cuiden esas cosas. Recuerden que hay universidades que el 40% de la ponderación son solamente sus notas del colegio, entre ranking y NEM. Así que ténganlo muy en cuenta, cuídenlo si todavía están en cuarto medio
porque va a ser importante. No lo tiren a la basura por estar estudiando tanto por la PAES, porque el NEM es irrecuperable, ¿cierto? El NEM y el ranking no se recuperan. En cambio, ustedes siempre van a poder mejorar en la prueba. Siempre van a poder tomarse un año para estudiar más. El NEM y el ranking quedan para siempre. Eso es algo que ojalá se lo hubiesen dicho en primero medio, ¿cierto? No sé si se los dijeron, pero al menos si están en cuarto en este momento, se los digo para que lo tengan en cuenta. Eso. Si uno está en cuarto medio, puede dar la PDT. La PDT de invierno te refieres, ¿cierto? Voy a averiguar, pero tengo entendido que no. ¿Bien? Pero ¿sabes qué? Por el proceso de admisión debería poderse, porque esa admisión es para el próximo año, así que tiene sentido de que sí se pueda, pero todavía no estoy seguro. Voy a averiguar. Es una buena pregunta, la verdad. Voy a averiguar y se lo escribo en el grupo de WhatsApp de la nivelación y todo eso. ¿Bien? Eh, Eso. Igual recuérdenme, si no lo respondo, hay harta gente últimamente hablándome al WhatsApp, así que de repente tengo anotado las cosas que tengo que hacer, pero de repente me puedo estar saltando a alguien. Así que insístanme, moléstenme nomás, ¿bien? Porque así les respondo a todo el mundo. Ok, eso. Que les vaya muy bien, tengan mucho éxito en sus estudios personales y, bueno, ojalá sigan conmigo y si no, también que les vaya muy bien en donde estén estudiando y todo eso. Chao, que les vaya bien.